Uruguay va a jugar el Mundial 2026. Se clasificó cuarto en eliminatorias. Es su quinto Mundial consecutivo. Bielsa confirmó que cuando termine se va. Pero yo no vine a hablar de todo eso. Vine a responder la única pregunta que importa hoy en día. ¿Cómo llegó Uruguay a este Mundial? Estuve viendo partidos, analizando muchísimas jugadas, y lo que me encontré es un Uruguay que es mejor de lo que muchos creen, pero más frágil que lo que el uruguayo quisiera escuchar. En este video te cuento todo: el proceso, el sistema, los jugadores, los rivales a enfrentar. Vamos. Primero vamos con el contexto, porque hay algo que se dice mucho y que es verdad. Este Uruguay no es el mismo de hace 2 años. Hace 2 años, Bielsa todavía estaba en un proceso de construcción. Había dudas sobre el sistema, sobre los jugadores, sobre si su idea iba a funcionar en este plantel. Hoy esas dudas se resolvieron, para bien y para mal. Para bien, el sistema existe, la identidad existe, cualquier jugador sabe dónde pararse, qué hacer con la pelota y qué hacer sin la pelota. Y eso no es menor, llevó varios años construirlo. Para mal, el proceso llevó a este mundial con desgaste. Suárez habló públicamente de un ambiente interno complicado. Nández quedó fuera de la lista, que era un titular habitual, y el 5-1 abajo contra Estados Unidos en noviembre del 2025 dejó heridas. Bielsa lo reconoció él mismo antes de clasificar. Mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido. Son las palabras del propio entrenador, no las digo yo. Y eso es lo que hace interesante analizar a este Uruguay. Tiene todo para competir en este mundial, pero a su vez lleva más peso del que debería. En las eliminatorias Uruguay terminó cuarto con 28 puntos en 18 fechas, a 1 punto del segundo Ecuador y el mismo puntaje que Brasil, Colombia y Paraguay. Lo separó la diferencia de goles. El camino no fue lineal. Arrancaron bien, 3-1 a Chile en la fecha 1, 3-0 a Bolivia de visitante, pero hubo caídas que no esperaba nadie. La derrota 0-2 ante Paraguay de visitante fue una de las más duras. La clasificación llegó en la fecha 17, 3-0 a Perú en el Centenario, el quinto mundial consecutivo, un logro histórico para el fútbol uruguayo. ¿Fue suficiente? Y para clasificar sí, para ilusionarse, eso lo vemos en los próximos bloques. Ahora sí, lo que más me interesa de este video. Estuve viendo partidos de Uruguay, no resúmenes, no highlights, partidos enteros, y encontré 5 cosas que definen a este equipo. Las analizo una por una y al final te digo cuál es la que más me preocupa de cara al Mundial. La primera característica es la movilidad constante. En este Uruguay no hay jugadores estáticos. Los delanteros rotan, los volantes aparecen en zonas inesperadas, los extremos se meten. ¿Por qué importa? Porque el rival tiene que tomar decisiones todo el tiempo. ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Me quedo en mi posición o presiono? Y en la duda el rival se equivoca. En estos clips, por ejemplo, como en este partido contra Argelia, vemos que el modelo de juego se repite y distintos movimientos también. Ruptura de los volantes hacia adentro, ruptura de los internos hacia afuera, pases entre líneas, búsqueda de pases entre líneas, llegada al área con mucha gente. Y también lo que podemos apreciar es que jugadores con distintas personalidades e individualidades hacen eco en este sistema. Uno de ellos es de Arrascaeta, que le aporta a este sistema esa dosis de creatividad para encontrar esos espacios entre líneas y poder llegar al gol. La segunda es que buscan constantemente pases internos. ¿Qué significa? Que buscan al hombre que recibe entre líneas rivales, a espaldas del doble 5, a espaldas de los internos, o al que viene a rebotar para darle continuidad al juego. Y en estos clips encontramos nuevamente como protagonistas a los internos, a Valverde, a De Arrascaeta, a Bentancur, a Ugarte, que si bien Ugarte y Bentancur son los volantes de contención que se quedan un poco más atrás como base, no tienen miedo de romper líneas también
irse a los costados. Valverde uno de los primeros que se va hacia los costados, y en esta búsqueda de pases internos lo que se quiere generar es que el central tenga que saltar a la entrelínea y así poder buscar el espacio que deja atrás, en el fondo. La tercera característica, y esta es la más importante de todo lo que encontré, es que la contrapresión o la presión tras pérdida es la base del sistema. Bielsa no diseñó la presión solo para recuperar la pelota, la diseñó para que el equipo nunca pierda la forma. Te lo explico así. En la mayoría de los equipos, cuando perdés la pelota, el equipo generalmente se repliega y se organiza. En este Uruguay, la pérdida de pelota es casi una trampa. La perdés acá, te presionan acá mismo con intensidad máxima en menos de 3 segundos. Pero acá está el riesgo. Si la contrapresión falla, si el rival es muy rápido en la transición o el equipo está físicamente desgastado, o hay jugadores que encuentran ese pase de seguridad que rompe líneas, quedan espacios gigantes atrás. Y eso, por ejemplo, en el tercer partido contra España, con un equipo que ya habrá jugado 180 minutos antes, en menos de 11 días, puede costar carísimo. La cuarta característica es que los mediocampistas de contención no tienen miedo de saltar a presionar. Ugarte, Bentancur, ninguno espera al rival en su zona. Salen a buscarlo aunque eso deje huecos atrás. Es un riesgo calculado. Si la presión funciona, recuperás en zona de ventaja, cerca del arco rival. Si falla, quedás expuesto en la transición. Este es exactamente el tipo de presión que un equipo como España, con Pedri y Lamine Yamal, que puede conectar rápido, esto lo puede explotar, porque las persecuciones muchas veces son un riesgo innecesario. La quinta es que este Uruguay tiene un juego mixto con verticalidad. No es solo posesión, no es solo pelota larga. Combinan según la situación. Construyen cortos desde atrás, pero en cuanto hay un espacio, van vertical, van rápido, juegan largo. Acá una de las claves es Darwin. El pase en profundidad para que él corra es una de las transiciones más peligrosas de este equipo. Cuando Darwin tiene espacio atrás de la defensa rival, ese partido está roto. Y vamos con otro punto que me parece de los más importantes. Y este lo voy a cerrar con una cita que me pareció muy reveladora. Hace unos días, en el Summit de la AUF, el profe Enzo Ferrari, el preparador físico de la selección, dijo algo que resume perfectamente todo lo que acabo de explicar. Normalmente, si nosotros superamos al rival en la producción física, obtenemos un resultado positivo. Pensá en lo que dice eso. El nivel competitivo de esta selección depende directamente de cómo llega físicamente. Y ahora, conectalo con todo lo que estuve explicando. La contrapresión, la presión 1 contra 1 valiente, la movilidad constante, la verticalidad. Todos esos elementos son físicamente demandantes, no son casualidad. Bielsa construyó un sistema que gana cuando el equipo está bien físicamente y se cae cuando no lo está. Eso puede llegar a explicar el 5-1 contra Estados Unidos en noviembre, el desgaste acumulado de una fecha FIFA exigente, la irregularidad en las eliminatorias, y es la pregunta más importante que tiene este Uruguay de cara al Mundial. ¿Llega bien físicamente? 3 partidos en 11 días, calor y humedad en Miami, viaje a Guadalajara para el tercero. Si el profe Ferrari no logra que el equipo llegue físicamente al nivel que el sistema requiere, todo lo que te expliqué antes se cae. Bueno, hablemos un poco de los jugadores. Los goleros: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele. Defensores: Guillermo Varela, Josema Jiménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Matías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerés y Juan Manuel Sanabria. Recordemos que una de las novedades que quien se quedó afuera fue Nájita Hernández. Mediocampistas: Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Salazar, Georgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz. Y los delanteros serían Agustín Canovio, Brian Rodríguez, Facundo Pelistri, Darwin Núñez, Federico Viñas y Maxi Araujo. Y Rodrigo Aguirre para completar la lista de los 26 que van a viajar a Estados Unidos. Con estos nombres puedo concluir que es una lista que deja lugar a la sorpresa. Y me vas a preguntar por qué. Y de hecho,
El argumento principal es que es una lista con pocos referentes. Suárez no está, se retiró de la selección, Cavani tampoco, Nández quedó afuera. Los grandes nombres que Uruguay tuvo en los últimos mundiales prácticamente no están. Lo que quedó es un grupo con talento, mucho talento, pero sin el peso histórico que Uruguay tuvo entre 2010 y 2018. Y eso puede ser las dos cosas al mismo tiempo, una oportunidad y un riesgo. Mi lectura es que es una lista de transición. Bielsa se va, los históricos ya se fueron, o lo fueron, y lo que quedó es un grupo que tiene que demostrar que puede jugar bien sin los referentes de siempre. Y eso, paradójicamente, puede ser lo mejor que le pase a este Uruguay. Sin Suárez que tire el carro, sin un Cavani que resuelva, sin Nández que empuje, estos jugadores tienen que encontrar sus propios líderes. Tiene que aparecer alguien adentro de la cancha que tome las riendas cuando el partido se ponga difícil. ¿Quién va a ser ese alguien? Y la apuesta principal es Valverde, pero esa es otra conversación. Entonces, ¿cómo llega este Uruguay al Mundial 2026? Llega con un sistema claro, la contrapresión como base, la movilidad constante, la verticalidad cuando hay espacio. Llega con un sistema que tomó varios años construirse y que funciona cuando todos están bien. Llega con una gran generación de jugadores, con Valverde, con Darwin, con Araujo. Una generación que Uruguay no va a volver a tener en mucho tiempo. Y también llega con un cuerpo técnico que ya confirmó que cuando termina el Mundial se va. Con heridas internas que todavía no terminaron de cerrarse y con la fragilidad de un equipo que depende mucho de cómo esté físicamente. Mi conclusión es que este Uruguay es peligroso. Puede competirle a cualquiera si la contrapresión y el sistema que propone Bielsa funciona. Pero llega al mejor momento en su peor estado de ánimo. Y esa tensión es lo que hace que seguir a Uruguay en este mundial sea tan interesante. El 15 de junio empieza todo. Yo voy a estar acá para analizar cada partido, cada jugada y cada decisión táctica de Bielsa. Si te quedaste hasta acá, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a comentarme acá abajo qué opinás de cómo llega Uruguay a este Mundial 2026. Nos vemos.